Juan Fernando Enríquez, también conocido como Víscera Vicarius, es un ilustrador que todavía mantiene esa esencia que muchos llamarían vieja escuela. En todas partes del mundo siguen su trabajo, y más desde que ganó un reconocimiento en los Pen Awards en China por su diseño de packaging para su marca de Buff to WhatsApp. Tuvo gran influencia de libros de filosofía, literatura y bandas como Nine Inch Nails y Tool hacen de él un artista único en el mundo. El lugar de la entrevista se lleva a cabo en el restaurante Buffalo Dengue, que curiosamente le pertenecen a Juan Fernando y su hermana, y nos facilitaron el lugar para poder realizar tal entrevista. ¿Hace cuánto te graduaste? Yo me gradué, chuta me pillas, a ver, yo 2015, 2010, yo graduado de la U estoy desde el 2009, 2010 yo me gradué. ¿En qué U estudiaste? Verás, yo estudié directamente en Santiago de Chile, estudié en dos universidades, primero estudié publicidad en la del Pacífico, Universidad del Pacífico, y después me cambié a diseño gráfico a los 2 años. Yo alcancé a hacer como el minor de publicidad y durante la carrera descubrí lo que era el diseño gráfico. Yo antes no conocía la carrera, no entendía lo que era el diseño gráfico, y en el proceso de estudio de publicidad descubrí el diseño gráfico como carrera como tal, y ahí decidí cambiarme y ya comencé la carrera de diseño gráfico como tal. ¿Y por qué fue ese cambio? Verás, directamente, a ver, yo nunca estaba muy involucrado en el mundo de las comunicaciones, nunca lo vi como una profesión directamente. A mí me gustaba mucho el tema de la escritura, me gustaba mucho la filosofía, la expresión, exacto. Entonces yo quería estudiar psicología y filosofía cuando salí del colegio. Pero cuando empecé a estudiar publicidad, porque me gusta mucho también el tema de la psicología de masas, de entender un poco el tema social, ahí directamente encontré el diseño gráfico y encontré que tal vez el diseño gráfico era una carrera que me permitía tener un poquito de herramientas mucho más tangibles a la hora de tratar de expresar o a la hora de tratar de comunicar. Era por eso, en la publicidad yo estaba muy ligado solo a lo que era la redacción y la creación en sí de contenido, más bien no tanto en la creación de las cosas, ¿no? O sea, y en relación con el país donde estudiaste en Chile y aquí, ¿cuál era la diferencia? O sea, ¿cómo lo veías el sistema de la comunicación y el diseño allá? Mira, allá la verdad es que están en un nivel totalmente diferente. Yo justo acabo de regresar de Chile hace 2 semanas, estuve igual de tema de trabajo y vacaciones allá en Santiago de vuelta, y pude un poquito volver a analizar ya después de muchos años de haber regresado y todo el tema. Pero la diferencia yo creo que se basa en un tema como social, por decirlo. Yo creo que también por los mismos procesos sociales, Chile está un poquito más desarrollado en el tema de las comunicaciones, porque también al ser un mercado muchísimo más grande, por lo menos Santiago, ser un mercado mucho más grande, tú tienes distintos nichos a los cuales tú puedes enfocarte para trabajar. Aún yo considero que aquí Ecuador está recién empezando a entender este tema del diseño de autor o el diseño más enfocado a ciertos nichos, a entender un poquito más del mercado, porque también es un mercado muy pequeño que recién está entendiendo qué es lo que quiere, cómo se identifica, cómo se expresa a través del consumo, ¿no? Entonces yo creo que en eso Ecuador aún está en ese proceso como de desarrollo directamente. Cuando tú diseñas, cuando tú creas, ¿qué es lo que más te inspira, por decirlo así? O cuando estás bloqueado y no sabes ya qué hacer, claro. ¿Cuál es tu recurso? Yo creo que ese es uno de los dramas que enfrentamos todos los diseñadores y los comunicadores en general, enfrentamos eso, ¿no? El bloqueo creativo. Pero algo que a mí sí me enseñaron desde chico, de hecho, es a tratar, uno, ser recursivo a la hora de enfrentar los problemas de comunicación, y dos, de entender que la creatividad es un método, en el sentido de que la creatividad no es esta luz mágica que cae del cielo y te ilumina. Proceso, ¿no? Es un proceso, justamente, exactamente. Como bien lo dices, es todo un proceso que conlleva mucho el tema del aprendizaje, conlleva mucho el tema de estar constantemente observando cosas, estudiando cosas. Yo siempre he dicho, por ejemplo, cuando hablo con estudiantes como ustedes o cuando me enfrento a distintos talleres y todo, siempre trato de recomendar de que el comunicador en general se trate de abrir un poquito más de su rama de especialidad. Es decir, si uno es, por ejemplo, si te gusta mucho la ilustración, está genial, enfócate en la ilustración, lánzate, por así decirlo, de cabeza en el tema para aprender técnicas y siempre seguir como mejorando la técnica, pero no solo veas o te llenes o te retroalimentes de ilustración para tus procesos. Es decir,
mira mucho, por ejemplo, si es que somos comunicadores hay que estar muy pendientes del mundo, entonces Claro. hay que estar leyendo mucho, viendo muchas cosas que están pasando en el mundo, aprender de distintos como campos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de la ciencia, me gusta mucho la numerología, la filosofía, me gusta mucho los temas de repente un poco más como esotéricos, puedes decirlo, pero también me estoy muy ligado al tema político, al tema de las ciencias, ¿me entiendes? Entonces como que siento que el mismo proceso creativo se alimenta de todo lo que estamos viendo constantemente. Entonces sí recomiendo mucho que la gente esté en un proceso de aprendizaje como constante, ¿no? Claro, un diseñador debería saber Todo lo que está pasando, todo más lo o que menos. está pasando. Obviamente no ser como Si un no estar especialista. fuera de contexto. Exactamente, Claro. exactamente. Muy aparte ya de todo esto, tu seudónimo, ¿de dónde nace? Víscera Vicarius. Uy, esto es súper antiguo. Mira, como te comentaba, yo estudiaba publicidad y después diseño gráfico. Yo cuando estudiaba publicidad estaba encargado de lo que era redacción y ahí estudiaba, hacía mucho temas de redacción para los periódicos de la universidad, para el diario, escribía mucho, por ejemplo, para programas de radio, como te digo. Ya. Y directamente cuando yo tenía que firmar algún artículo o algo que escribía, no me gustaba a mí mucho como firmar con mi propio nombre. Siempre he tenido como atado, por así decirlo, en cómo uno se va a presentar, el trabajo de uno, cómo se va a presentar al medio. Siempre me ha gustado que mi trabajo sea el que hable más que yo de mi trabajo, ¿no? Entonces, aislarme un poquito de eso personalmente me sirvió. Entonces empecé a buscar, no fue como un proceso consciente igual el tener un seudónimo, fue algo que fue apareciendo. Entonces recuerdo que en una época cuando estaba en ese proceso de cambio de publicidad a diseño gráfico, me enfrenté, como yo creo que muchos nos enfrentamos en ese proceso, como dudas, miedos, todo ese tipo de inseguridades que se te presentan en el proceso de escoger algo que vas a hacer por el resto de tu vida, puedes decirlo. Y como te decía, a mí me gusta mucho la filosofía y la escritura, y en eso yo uso mucho el tema de la escritura como un proceso de meditación. Es decir, cuando tengo algún problema o me está pasando algo, siempre recurro a los libros o yo mismo estar escribiendo distintas cosas, ¿no? Y ahí salió este concepto en el sentido de cómo yo percibo el tiempo y cómo yo percibo al ser humano en sí. Te explico, víscera Vicarius se refiere a lo siguiente. Víscera obviamente se refiere al cuerpo, a la parte carnal que nosotros podemos ver, podemos sentir también con nuestros sentidos, valga la redundancia. Y vicario es justamente una posición. En el sentido, el vicario es una persona que cubre la posición de otra por un tiempo determinado. Es decir, por ejemplo, un profesor sustituto, es justamente un sustituto. Entonces, en este sentido, para mí, como yo veo el ser humano, es que este cuerpo que nosotros estamos habitando simplemente es un vicario de la verdadera esencia que es el ser humano. Entonces, en ese sentido, el víscera Vicarius no es que soy yo, sino que el víscera Vicarius son todos los seres humanos como yo los percibo, ¿no? Entonces, de ahí viene justamente el seudónimo. Entonces, se puede decir que todos somos como víscera Vicarius, ¿no? Claro, interesante esa filosofía. Y, o sea, eso también es como para darle más protagonismo al trabajo que en el autor. Exactamente. Darle más la esencia de la obra en sí. Exactamente. O sea, en ese sentido, por ejemplo, el seudónimo me ha servido mucho para empezar a generar todo este tipo de conexiones conceptuales a través de mi trabajo y también tratar de que la persona entienda nuevamente, o sea, si es que hablamos que víscera Vicarius es el ser humano como tal, todas las cosas que, por ejemplo, yo puedo expresar o puedo compartir en alguna ilustración o algo, habla justamente del ser humano. Entonces, por eso mi trabajo siempre me ha interesado que tenga una base conceptual muy fuerte, o sea, como muy estudiada. De hecho, yo me demoro mucho más tiempo en conceptualizar algo que en el proceso de dibujo. Me pasa a mí también. Sí, A veces. La tecnología, ¿cómo ves esa herramienta? La tecnología, yo tengo bastantes ¿cómo te digo? Como encontrones o como atados directamente con la tecnología. No me considero una persona que está muy cercana a los desarrollos tecnológicos como actuales, ¿no? Soy muy old school para muchas cosas, es decir, por ejemplo, yo uso algo que me inspira mucho, por ejemplo, es la música, digamos. Yo colecciono CDs, sigo usando mis CDs, sigo teniendo mi CD player, ¿cachai? O sea, no voy mucho a la par como de la tecnología, y lo mismo me pasa con el diseño, o sea, me ha costado mucho seguir a la par de distintos softwares, como cuando salen, aprender todo eso, porque igual considero que cada software obviamente es una herramienta y prefiero como empezar a forjarme más en el tema como conceptual, en este tema como de recursivo a la hora de enfrentar un problema. Exactamente. Y no recurro tanto a la tecnología, por ejemplo, yo lo que ilustro, que todo lo hago en vectores, o sea, mi trabajo es 100% vectorial, pero es el último paso el que yo tomo, es decir, yo comienzo con un dibujo en lápiz, o sea, claro, muy natural, después lo escaneo, le tomo una foto y paso al tema de la vectorización,
pero siempre trato igual de recomendar que la persona no use la tecnología como una muleta, por así decirlo. Hay veces que las personas dejamos que el software sea los que nos dan como las soluciones a los problemas, ¿no? Es decir, si quiero sacar una textura, no sé, me bajo un pincel, digamos, y si no encuentro el pincel exactamente como yo quiero, pues uno se conforma en decir, bueno, esto es lo que hay y lo que hay. Claro. Entonces yo trato de ser un poquito más como recursivo en ese sentido, no dejar que la tecnología me determine por qué camino yo puedo... Más autodidacta. Exactamente. Exactamente. Interesante. Bueno, nuestro trabajo en sí se enfocaba también en averiguar la situación en sí desde la perspectiva de una persona que está metida en el mundo laboral. ¿Cómo ves al país en sí proyectado para el futuro? Mira, aquí es un escenario muy como interesante. Por un lado, por ejemplo, bueno, yo ya llevo algún tiempo trabajando en diseño y al principio fue muy difícil entrar en el medio. Como te decía, yo estudié fuera del país, estuve casi que 8 años casi fuera de acá. Cuando regresé estaba totalmente desconectado de lo que estaba pasando, entonces me costó mucho de verdad entrar en la dinámica. Después que entré en la dinámica, entendí que el país aquí tiene algo muy particular que está pasando. Por ejemplo, tú en Santiago tienes un mercado que, si bien es cierto, te consume diseño, o sea, tú sí tienes nichos de mercado allá, como por ejemplo para el diseño de autor. Es decir, yo sí puedo crear, hay un espacio muy amigable para el emprendedor, es decir, para que quiere crear su propia marca, no sé, de camisetas, de distintos productos, ¿no? Sí hay un mercado que te va a consumir ese tipo de cosas, es decir, la gente sí puede vivir directamente de eso. Lo que pasa acá es que como aún el mercado no entiende mucho esto del diseño, o sea, de consumir como tal diseño, el tema del emprendimiento es más difícil, pero aquí el espacio es totalmente vacío, o sea, por así decirlo, vacío, entre comillas, porque sí hay emprendedores, sí hay proyectos, etcétera, pero las condiciones se dan para empezar a crear cosas que en el futuro vayan a ser rentables. En cambio, en un mercado como el de chileno, casi que todo está ya creado, entonces ya tienes un mercado que, si bien es cierto, te consume, ya entras tú a competir directamente con un montón de propuestas muy similares a las tuyas, mientras que acá aún no pasa eso. Es decir, aquí siento que las generaciones como las de ustedes, más jóvenes y todo, tienen el campo un poquito más abierto y nutrido para empezar ustedes a generar las condiciones para ese tipo de mercados. Entonces yo lo veo de esa manera, por eso me interesa mucho. Como te digo, igual este tema del diseño y del diseño de autor o la publicidad, etcétera, aún está en ese proceso como de tal vez como de llegar a calidades o estándares internacionales, que es también un proceso natural, pero el Ecuador está, si es que la gente sigue involucrándose más en este medio, sigue llenándose de mucha información de afuera, sigue usando, por ejemplo, temas de viajes o el mismo internet, esta herramienta de información potentísima que es para el propio beneficio del diseño. Aquí está todo el campo como para empezar a hacer. Exacto. Tenemos el espacio abierto. Claro. Haciéndolo bien, pues está todo ahí, pero de nuevo es un tema de seguir luchando con educación, con la información que nosotros recibimos y cómo tratamos de filtrar eso para poder desarrollar algún tema de diseño potente también, ¿no? O sea, como conclusión podemos decir que la sociedad aún no valora todo este tema porque tal vez no lo conoce bien. Sí, yo creo que sí, tiene que haber un tema muy cultural, porque por ejemplo, yo igual tuve la oportunidad hace años de estar en China. Es una sociedad, es una cultura ya milenaria, o sea, y además son millones de personas, de verdad es otro mundo, pero tienen una apreciación y una valoración hacia el tema de las artes en general que yo nunca había visto, por ejemplo. Yo creo que aquí en Ecuador, más que la gente no valore como tal, siento que aún no se logra capitalizar el tema del diseño. Es decir, que la gente, por lo menos los clientes o distintas empresas o marcas, etcétera, puedan decir, ok, yo a través del diseño sí puedo generar un negocio. Es decir, que el cliente, cuando te busque por un logotipo, entienda que tiene que pagar a la final por la esencia de su marca y lo importante que es eso. Aquí yo estoy muy acostumbrado a recibir clientes que me piden logotipos y con presupuestos de $100, por ejemplo, pero para mí es inviable, porque yo, como entiendo la imagen de marca, o sea, la marca en sí, la creación de marca, siendo el corazón de algo, el valor no es ese, porque hay un proceso muy largo. Es decir, una creación de marca tiene manuales, tienes un montón de tipos de creación de marca, ¿no? Entonces, para que el cliente logre entender eso, nosotros igual como profesionales tenemos que empezar a darles ese como información, también ese feedback al cliente, creo yo. Es algo complejo y la gente no lo valora todavía. O sea, no entiende la importancia de... Pero bueno, o sea, yo te hablo muy en temas generales, porque si empezamos a ver así distintos nichos y distintos como referentes del país, es distinto. O sea, el mercado sí ha cambiado. Yo considero que por lo menos
estos últimos 10 años sí ha cambiado, o sea, es inevitable. También vivimos en un mundo globalizado y el progreso es natural. Tal vez la gente piensa que que es algo fácil hacer eso. Sí. O sea, piensa que lo puede hacer ellos mismos. Sí, claro. Eso es muy recurrente y eso, cuando ustedes ya salgan a ese mundo laboral, se van a encontrar mucho con ese tipo de situaciones. Por eso uno también entra a ser un poco como psicólogo también y un poco como terapeuta de los clientes, porque también tienes que ir en el proceso con ellos y hacerles entender que la dinámica es otra. O sea, la dinámica es, o sea, si tú me estás buscando y se me está contratando por mis servicios es porque yo sé de este tema y si no me contratarías, así es sencillo. Entonces yo tengo que darte las soluciones, no tú a mí, no tú decirme cómo hacerlo, más bien es al revés. Pero eso justamente es un trabajo así que lleva su tiempo, ¿no? ¿Tienes algún referente icónico, por decirlo así? ¿Algún pintor que te llame bastante la atención? Uy, hermano, tengo millones. O sea, de nuevo, yo trato de sacar referentes de distintos medios, o sea, no solo de la ilustración, como te decía, porque considero que no solo en la ilustración yo puedo encontrar inspiración o formas de hacer cosas. Por ejemplo, yo me considero melómano, o sea, me encanta la música, pero así mal. Y uno de mis referentes más potentes en este tema puede ser, por ejemplo, mi banda favorita es Tool, así de la vida, es como música sacra casi. Nine Inch Nails, tienes, por ejemplo, Led Zeppelin, tengo algunos tipos de bandas, pero que más allá de la música me han enseñado este tema de la conceptualización, el tema de manejo de imagen, el mensaje a través de así entre líneas, también tema de diseño, porque estas son marcas que entienden muy bien el tema del arte a través, o sea, el tema conceptual, de tener un proyecto como cerrado en distintos puntos, o sea, un círculo como perfecto en ese sentido. De ahí en temas de ilustración te puedo hablar, por ejemplo, de James Jean, Ken Taylor, puedo hablar, se me van a oír todos los nombres. Bueno, tengo un montón de referentes que los he ido tomando por distintos temas. Por ejemplo, a mí James Jean me gusta mucho en el proceso como orgánico que tiene de dibujar las cosas, por ejemplo. Ken Taylor me gusta muchísimo en el tema cromático, cómo maneja la cromática muy sencillo, o sea, en 2-3 colores hace unas piezas increíbles. Entonces yo trato de sacar todo este tipo de referencias, pero por ejemplo, a la hora de ilustrar, mi mayor referente, puedo decir, quien como que me inspiró para entrar en el tema de ilustración, fue la escultura barroca. A mí me encanta la escultura barroca, justamente, por ejemplo, Bernini. Cuando yo empecé a ver mucho y estudiar mucho el tema de la escultura, porque yo no tuve como tal una educación de diseño, o sea, de dibujo, perdón. A mí en la universidad nunca me enseñaron a dibujar, yo nunca tuve clases propias de dibujo. Y a nosotros nos enseñaron más que nada a comunicar y a ser recursivos, como te he dicho varias veces, buscar distintas herramientas y acoplar las herramientas a lo que uno quiere hacer. Tal vez por la situación en que ya se encontraban Exactamente. Por ejemplo, allá no consideran mucho al dibujo como algo esencial con diseño gráfico. O sea, yo tengo muchos colegas de allá en Santiago que son increíbles diseñadores, pero de verdad están en otro nivel y no saben dibujar. O sea, te dibujan muñequitos de palitos, es claro. así el proceso, ¿no? Pero yo cuando quise agarrar la ilustración como este proceso o como esta herramienta de trabajo, me inspiré mucho en la escultura. Porque a mí mucho me gusta, por ejemplo, me gustaba mucho en esa época, me acuerdo, Shepard Fairey, o sea, Obey, sin duda lo conocen, Obey. Me gusta porque yo quería tener una herramienta que de entrada me sea un poquito más fácil entender la ilustración. Entonces, por ejemplo, la escultura me ayudó mucho. Yo antes trabajaba mucho en blanco y negro, ahora estoy tratando de meter un poquito más de color y todo eso. Pero si uno analiza, por ejemplo, el trabajo antiguo que yo tenía, que es mucho blanco y negro, se podrá ver cómo yo le daba mucha importancia al trazo, es decir, al valor del trazo, a los contrastes del blanco y negro, la misma línea, el valor del mismo trazo. Y es porque eso lo veía mucho en la escultura barroca. Imagínate antiguamente cómo estos escultores podían sacar de un material tan duro como un mármol, digamos, una piedra, podían a puro cincelazo sacar texturas súper suaves y sin usar color. Por eso a mí me voló la cabeza, es decir, cómo sin color y en un material tan rígido ellos pueden sacar texturas y volúmenes tan suaves, y entendí que tiene que ver con un valor del cincel, la profundidad, cómo pulen el material y el tema de la luz y las sombras, y eso traducido en papel es blanco y negro. Entonces por eso como que entendí un poquito la ilustración desde ese lado. Y salir de ese concepto de esa conceptualización de ilustración me costó muchísimo. Ahora ya estoy trabajando con más color, pero a mí me cuesta mucho trabajar con color. No, ahora recién estoy entendiendo cómo es este proceso, porque también tengo como input del arte muy callejero,
de Shepard Fairey, como te decía, que es mucho stencil, mucho wheat pasting en las paredes, este arte como más guerrilla, ¿no? Entonces me gusta mucho trabajar con lo que conozco. Entonces, por ejemplo, en temas de impresión, que me gustan mucho los sistemas de impresión, mi favorito es sin duda la serigrafía. Entonces en la serigrafía, si conoces, es puro capas de colores uno encima de otro. Por eso yo también trabajo en vectores, trabajo mucho capa de color una encima de otra. No hago mucho este juego como, por ejemplo, difuminados de colores y todo eso, como no lo entiendo, de verdad, en mi cabeza no está. Además trabajo así con puras cosas planas, y una sobre otra, ¿me entiendes? Ese es mi proceso de trabajo. Bueno, para terminar, ¿cuáles han sido tus trabajos más destacados aquí en el país? Aquí en el país, a ver, bueno, me ha pasado algo muy particular, es decir, yo no he tenido muchos clientes aquí localmente, han sido relativamente pocos, muchos he trabajado, por ejemplo, con una agencia que se llama G-Workshop, que es de packaging, diseño de packaging. Para mí José Luis es de los diseñadores más secos, o sea, más bacanes, que yo conozco en este rubro del diseño de packaging. Con él hice, por ejemplo, el packaging para Café Montañés, para Guajuco, para algunas marcas que están ahí. Ahora justamente estoy trabajando con él de nuevo para otro proyecto. Pero internacionalmente, que es donde más he sacado todos mis trabajos, han sido más que nada enfocados para allá. Por ejemplo, estuve trabajando para una empresa que se llama No Bad Day, que es una empresa de snowboard japonesa, haciendo diseños para snowboards. He estado trabajando también para distintos artistas, por ejemplo para Timmy Trumpet, que es un DJ, es australiano, si mal no recuerdo, si es australiano Timmy Trumpet. Estuve trabajando con él justamente para todo el tour que tuvo hace 2 años, en todo lo que era la imagen del tour y todo este tipo de cosas. Estuvo muy bacán ese proceso porque era algo que no lo había hecho, no es una música que yo la tenía de entrada así como algo que me gustaba, pero todo bien. Pero de ahí han sido como proyectos personales. Por ejemplo, trabajo para un estudio de tatuajes en China. Ellos me piden muchas veces como ilustraciones conceptuales y todo este tipo de cosas como para apoyar su trabajo de tatuaje, su decoración y todo. Pero más que nada fue muy bonito cómo llegué yo a ellos. Entonces yo cuando me fui para China fui a recibir un premio, un Penta Award, que es justamente un premio de diseño de packaging, que es mundial. Lo gané con un proyecto que yo tengo, que es Tawasab, que son unos pañuelos multifuncionales como tipo buff. Yo tengo esta marca que se llama Tawasab, y a través del diseño que hice para esta marca personal gané este premio. Yo cuando llegué a China tuve la oportunidad de conocer un estudio de tatuajes, que llegué muy así, muy casual. O sea, yo estaba caminando solo, yo viajé solo igual para allá, estuve caminando solo por las calles de Beijing, y en un momento yo quería llegar a este estudio. O sea, más que nada este estudio era un edificio gigante que yo veía a lo lejos y quería llegar allá. En un momento cuando llegué, caminando así de verdad muy aleatoriamente, me encontré con una ilustración mía pegada en un ventanal gigante de este edificio, que estaba en la parte interna del edificio, de hecho. Y eso, claro, en ese momento me sorprendió muchísimo por ver una ilustración mía ahí en Beijing. Era como que algo muy surreal. Y como te decía, yo trabajo mucho con temas de simbolismos, creo mucho en la importancia del símbolo, en el peso energético que tiene. Yo sí soy creyente de esas cosas. Yo cuando trabajo sí trato de empaparme mis ilustraciones de esto. Y muy particularmente esa ilustración había sido para ese momento la ilustración que más carga energética y simbólica tenía de todas las ilustraciones que yo había hecho. Entonces verla ahí fue así un shock. Cuando me puse en contacto con las personas que estaban ahí, que resultó ser este estudio de tatuajes, en resumidas cuentas me comentaron que venían siguiendo mi trabajo hace mucho tiempo. Pero claro, como en China está todo bloqueado y no tienen manera de acercarse tal como a un artista, por así decirlo, ellos no sabían qué significaba Visera Vicarius. Ellos la verdad no lo relacionaban con que era un seudónimo y que era mi nombre en ese sentido, ¿no? Y el dueño de este estudio, un señor ya mayor, me dijo muy para mi sorpresa que ellos habían decidido poner mi ilustración ahí y esperar que yo me acerque a conversar con ellos. Eso más que nada hicieron como juego un poco como energético, como de temas de cuerdas invisibles. Que ya estabas ahí. O sea, no, la verdad yo llegué a China muy como espontáneamente por este premio que yo había ganado, pero el premio era en Shanghai. Yo decidí irme a Beijing unos días antes para aprovechar haberme ido tan lejos para conocer, pero en los planes no estaba yo conocer Beijing. Entonces para mí fue una gran sorpresa. Me comentaron un poco que venía siguiendo mi trabajo. En resumidas cuentas me enseñaron, justamente era una escuela de tatuadores también, en el segundo piso de este local, y conocí a los estudiantes, me enseñaron sus trabajos. De hecho ellos tenían todo mi portafolio ilustrado e interpretado por los mismos estudiantes. Entonces tenían mis ilustraciones, por ejemplo, en acuarela, en tinta china, en óleo, en lápiz, o sea, pero fue una sensación muy particular que sentí, porque yo también llegué a este viaje
con la idea de retirarme del diseño, porque yo estaba también ya muy saturado del tema, estaba como muy cansado, y eso como que reafirmó como la pasión que yo tengo por el dibujo. O sea, ¿Y eso fue antes de emprender todo esto? Justamente fue en ese tiempo, porque yo en ese momento, claro, me propusieron quedarme a trabajar allá en China, pero yo ya estaba con este proyecto y estaba en marcha, entonces yo no me pude quedar, y llegó a ese acuerdo de trabajar a distancia. Entonces yo llegué para acá de nuevo al Ecuador, y he seguido trabajando con ellos, como te decía, para distintas piezas gráficas, he ayudado a decorar ciertos locales de ellos, o sea, me han tenido un poco como en esta dinámica de no perder el contacto, pero de darme como ese incentivo de seguir trabajando para ellos. Entonces, eso yo creo que ha sido como el mejor trabajo que yo he hecho, porque directamente como que me sirvió para algo muy particular, o sea, como capitalizar el tema de la simbología y el uso de la energía en las ilustraciones. Una reflexión. Sí, la reflexión fue heavy. Bueno, eso sería todo, Sí, amigo. no. Muchas gracias por Gracias a ti. apoyarnos. No, la verdad es que para mí siempre es un gusto, me gusta mucho hablar con la gente joven que le interesa el tema del diseño, que le interesa el tema de la ilustración. Se me hace igual muy gracioso porque yo muchas veces estuve en la misma posición que ustedes, tratando de buscar quién podía como dar algún tipo de pauta o algo, y era muy difícil para mí encontrar esos espacios. Entonces a mí siempre me gusta tener este tipo como de encuentros con gente joven, y más que nada en este país que necesita también mucho como empuje. Yo siempre he considerado, por más que la universidad nos da algunas pautas para el tema del estudio, particularmente en el diseño, sí creo que ustedes como jóvenes tienen que convencerse de lo que están haciendo, es algo muy importante. El diseño es muy, muy importante y muy relevante en el mundo, no es simplemente hacer dibujitos ahí porque sí, no, de verdad el diseño mueve sociedades y el diseño es capaz de cambiar también la conciencia de las personas. Entonces, les invito igual a que se metan de cabeza, de verdad, en el diseño, que constantemente estén ahí involucrados en el mismo, y si tienen alguna duda, algo que yo les pudiera ayudar o algo, más que bienvenidos siempre a conversar y a seguir en el camino. Yo estoy ahí, estamos juntos en esto, somos colegas. Claro. Listo, eso sería todo. Chévere. Para cerrar, les dejo con un texto suyo lleno de magia: el ser y la extrapolación de la tinta. Más allá de las ruinas de piedra y cerca de las constelaciones olvidadas, encontré un anciano que me invitó a compartir el fuego. Su piel oscura y agrietada a la tenue luz de las llamas revelaba ancestrales jeroglíficos. Me enseñó sus números y fórmulas. Yo pacientemente fumé tabaco en hoja de maíz, y en lo que fue un suspiro dibujó un nautilus en la arena y se entregó al mar.